podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están reunidos, el Señor también está. Qué alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están reunidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor y ve que Él te ama. Saca hoy la tristeza y no mires hacia atrás. Amar a ser muy bien. Alza tus brazos al Padre de amor y ve que Él te ama. Saca hoy la tristeza y no mires hacia atrás. Amar a ser muy En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, tercer domingo del tiempo de Pascua, seguimos celebrando el misterio central de nuestra fe. Cristo verdaderamente ha resucitado de entre los muertos y la resurrección de Cristo se convierte para nosotros en la victoria de nuestra fe, porque Cristo como cabeza nos precede en el cielo y allá donde está Él, estamos llamados cada uno de nosotros, la Iglesia, a participar de esa vida eterna. Dispongamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios y para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu, al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío, aleluya. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de las angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.
Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los 2 discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, porque un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos. Les dijo entonces: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les había hablado antes, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tercer domingo del tiempo de Pascua, y la palabra hoy es una palabra sumamente maravillosa, porque es una palabra que nos recuerda que la experiencia del resucitado tiene por lugar privilegiado la comunidad. Nadie puede decir que es testigo de Jesús resucitado si no está en comunión con la iglesia. Nadie puede decir que es testigo de Cristo resucitado si no se siente unido a la iglesia de Dios y, caminando en la voluntad del Señor, siembra con su vida santa y sus obras de bien la verdadera iglesia de Jesús. El que no está en comunión con el Señor no puede decir que es testigo de la resurrección, porque ser testigo de la resurrección implica en vivir en palabras y en obras todo aquello que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseña que el lugar privilegiado para vivir la fe está en la comunidad, una comunidad donde tengo que aprender a perdonar, una comunidad en donde tengo que aprender a vivir la solidaridad, una comunidad en la que tengo que compartir lo mucho o poco que tenga, una comunidad donde estoy llamado a practicar el amor,
un amor que tiene que hacer brotar de nosotros lo mejor que como hombres y mujeres tenemos, y un amor que tiene que regalarnos la fidelidad a Jesús para que con nuestras palabras, obras y acciones manifestemos la resurrección del Señor. El Evangelio de hoy es una palabra maravillosa. Está ambientado en el domingo de la resurrección. Dos discípulos, camino a Emaús, habían tenido la experiencia de ver a Jesús. Ellos no le habían reconocido en un primer momento. Ellos caminaban a Emaús sintiéndose derrotados, y cuando iban camino a Emaús, iban quejándose. En eso se les apareció Jesús, caminó con ellos, les preguntó por qué la tristeza. Jesús, ellos no lo reconocían, les recrimina la falta de fe, y explicándole las Escrituras, les mostró que todo aquello tenía que acontecer. Cuando llegan a Emaús, Jesús hizo el ademán que iba a seguir de largo, pero aquellos hombres, sus corazones ardían ante la predicación de aquel forastero que caminaba con ellos. Y claro que les tenía que arder el corazón, porque ese forastero era Jesús. Ellos no le podían reconocer por la frialdad de su corazón. Ellos no le podían reconocer por haber perdido la esperanza y la confianza en Él. Cuando nosotros los cristianos permitimos que la frialdad del sinrazón del día a día o la desesperanza ante el sufrimiento que a veces nos hunde en medio de nuestra vida de fe, nosotros tampoco podemos ver al Señor. Por eso aquellos dos discípulos no lo pudieron reconocer, pero su corazón ardía porque les había predicado la palabra, y cuando se predica la palabra, ella tiene poder para sanar, tiene poder para exorcizar y tiene poder para liberar. Y aquellos hombres, ante la predicación de Jesús, sentían arder su corazón. Cuando Jesús entró con ellos al lugar donde llegaron, porque le habían invitado a que se quedara con ellos, Jesús se sentó a la mesa, tomó un pan, lo partió, y cuando aquellos hombres lo tomaron, sus ojos pudieron ver. Era el Maestro resucitado. Cuando aquellos hombres caen en cuenta que era Jesús, todos aquellos sentimientos de fracaso, de miedo, de temor, de desesperanza y de falta de fe se cambiaron. Habían visto al Maestro resucitado, nadie se los había contado, había sido su experiencia de fe, y aquella tristeza se convirtió en alegría, aquel sentimiento de fracaso se convirtió en victoria, y la desesperanza en una fe firme y sólida que les hacen perder el temor. Era de noche y sin embargo no les da temor regresarse a Jerusalén, porque tenían la necesidad de compartir con sus hermanos que verdaderamente Jesús estaba vivo. Cuando llegan a Jerusalén y van al cenáculo, ellos entran y Pedro está refiriendo cómo se había encontrado con Jesús, cómo María Magdalena lo había visto en la mañana, y los discípulos de Emaús contaron su testimonio, cómo había caminado con ellos y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los apóstoles, los discípulos, no le querían creer, no querían creer en el testimonio de la Magdalena, no querían acreditar las palabras de Pedro y tampoco querían creerle a los discípulos de Emaús. Allí se les apareció Jesús. La paz del Señor
esté siempre con ustedes. El Evangelio dice, se quedaron atónitos. El Evangelio dice, se llenaron de temor. Se llenaron de temor porque hacía pocas horas habían sepultado al Señor. Se llenaron de temor porque pensaban que humanamente aquel en quien ellos habían colocado su esperanza, el Mesías, había fracasado. Por eso no podían creerlo. Creían que estaban padeciendo una histeria colectiva que les hacía alucinar. Pero Jesús les va a demostrar que es Él. Lo primero que les dice, tóquenme, porque un fantasma no tiene carne ni hueso. Aquí está mi cuerpo, tóquenme para que se convenzan que soy yo. Y como aquella gente no acababa de creer, pidió algo de comer. Un fantasma no puede comer. Le dieron pescado, le dieron pan y Jesús lo comió en su presencia. Ya cuando se habían calmado, Jesús les explicó las Escrituras, les explicó los pasajes donde se decía que todo aquello tenía que acontecer para que venciendo el mal, venciendo el pecado y venciendo a la muerte, abrir para nosotros los hombres de par en par un camino de salvación, acercar nuestra vida al amor y a la misericordia de Dios, porque en el pecado estábamos sumergidos en la muerte, porque el mal había apartado nuestro corazón de Dios, pero en la resurrección de Jesús, el pecado y el mal habían sido vencidos, e incluso la misma muerte en la resurrección de Jesús había sido derrotada. Esa victoria de Cristo es también la victoria de nuestra comunidad. Esa victoria de Cristo acerca nuestras vidas a la misericordia de Dios. Es verdad que vivimos momentos difíciles, es verdad que tenemos que afrontar dificultades, tal como los apóstoles, estamos llenos de miedo y de temor, estamos llenos de dudas ante tanto sufrimiento de la humanidad y surgen en nuestros corazones preguntas y dudas en torno al amor de Dios. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué tanta precariedad? ¿Y por qué la muerte presente en nuestras vidas? Y esta palabra es hermosa porque esa pandemia el Señor la quiere derrotar, porque la enfermedad la quiere convertir en salud, porque nuestro sufrimiento lo quiere convertir en alegría y porque incluso la misma muerte nos las quiere convertir en vida eterna. Que nuestra esperanza esté siempre en el resucitado, que podamos glorificar el nombre de Dios predicando a Jesús vivo y resucitado por cada uno de nosotros, y que viviéndolo en plenitud en medio de nuestras comunidades hagamos brillar el amor de Dios, un amor que sana, un amor que libera, un amor que levanta del sufrimiento y un amor que por cada uno de nosotros se hará presente en el mundo, en Cristo Jesús, para regalarnos la vida eterna. Que nuestro corazón y nuestra mirada estén siempre en Cristo y que lo podamos glorificar por toda nuestra vida, para que cuando la muerte nos llegue, resucitando con Él, participemos en el banquete eterno del Cordero en el cielo, y allá con todos los santos le alabemos por la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En el día del Señor, como comunidad orante, supliquemos a Dios Padre, que siempre está atento a nuestras plegarias, y digamos a cada petición: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que toda la Iglesia enviada a anunciar la alegría pascual pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que una caridad activa haga visible también en Venezuela la fe que profesamos, sintiéndonos responsables los unos a los otros, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que las familias y comunidades que se sienten paralizadas por el miedo y la angustia acojan la fuerza y les trae el Cristo resucitado. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que también hoy Jesús abra nuestro corazón al entendimiento de las Escrituras y nos haga testigos creíbles de su Evangelio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos participamos en esta Eucaristía, traigamos aquí todos los sufrimientos del mundo y ofrezcamos un sacrificio agradable a Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Pidamos por la perseverancia y santificación de todos los consagrados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por la familia Félix, por Taelma, por sus hermanos que han perdido a su madre, la señora Gilda de Félix, para que el Señor les confirme en la esperanza cristiana de la resurrección y a Gilda le concede el eterno descanso y el premio allá en el cielo. Con la Virgen María y los santos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y conocidos, yo quiero pedir por todas las familias que han perdido alguno de sus miembros consecuencia de esta pandemia, para que el Señor sea misericordioso, a todos nos confirme en la esperanza cristiana de la resurrección y a los difuntos les concede el eterno descanso. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre misericordioso, acoge benignamente nuestras oraciones y súplicas que con humildad ponemos en tus manos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios lo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza de gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles que cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana. Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, Egilda de Feles, todos los difuntos víctimas del COVID, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, que en esta parroquia amamos y veneramos como Nuestra Señora de Fátima, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la pandemia del coronavirus. Líbranos del odio y del rencor, líbranos de la maledicencia y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, como familia, como iglesia doméstica, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el que te quiere sanar, el que te quiere perdonar los pecados, el que te quiere liberar de tus sufrimientos y el que te quiere regalar la vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al atardecer de la vida, me
Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, una palabra de esperanza en medio de tanta dificultad. Nunca dudemos del amor de Dios. Es lo que persigue el demonio, que dudando del amor y la misericordia de Dios, perdamos la esperanza. Es verdad que vivimos momentos difíciles y es verdad que tenemos que afrontar en estos momentos terribles dificultades, enfermedad, precariedad, incluso la muerte de muchos seres queridos, pero Dios nunca nos abandona y puede surgir en el corazón de alguno la pregunta a Dios: ¿por qué Dios no manda nunca el mal? El mal en el mundo es consecuencia del pecado y el sufrimiento en el mundo es consecuencia de la maldad de los hombres. Dios, por el contrario, como Padre, siempre está allí para levantarnos. Como Padre, siempre está allí para bendecirnos. Y como Padre, siempre estará allí para conducirnos a la vida eterna. La mirada y el corazón en Jesús, la confianza solamente en Dios. Y como un día Bartimeo le clamó a Jesús: Hijo de David, ten compasión de mí, clamemos también nosotros al Señor que tenga compasión y misericordia de nosotros y que nos regale lo que cada uno de nosotros necesita para ser feliz. El corazón y la mirada en Cristo y nuestra meta siempre el cielo, porque si no caminamos al Señor, nunca encontraremos la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo. Pueden ir en paz. Gracias al Señor. Era como la mañana, y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María, ella es María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que llamaba, dejó en silencio al mundo la verdad de sus palabras. Ella es María, ella es